Shalom. Una de las cosas que estamos tocando es acerca de la conversión. Y sin duda, si no hay una inmersión para la conversión, no hay conversión. Es interesante que nosotros encontramos esta discusión de este requerimiento de la conversión en el Talmud, Yevamot 46a, cuando los rabinos que enseñan que un converso que solamente hace la circuncisión, pero no hace la mikveh, no hace la inmersión, según el rabino Eliezer, dice que es un converso apropiado. Sin embargo, aprendemos de nuestros ancestros, nuestros padres, que bajaron a lo que es la circuncisión y que también estaban preparando para aceptar la Torah cuando fue removido de la categoría de noágida y vino bajo lo que es el abrigo, las alas de la presencia divina. Y por lo tanto no hallamos evidencia de que ellos mismos se inmergieron. Ahora, si un converso se inmerge en sí mismo y no hizo su circuncisión, según el rabino Yoshua, es un converso apropiado. Y así aprendemos de las mujeres de la generación que se inmergieron, pero obviamente que no hicieron circuncisión. Los rabinos, sin embargo, dicen que el que emerge y no fue circuncidado, fue circuncidado y no inmergió, su conversión no está completo. Y por lo tanto, la halajá implica que ambos, la circuncisión y la inmersión, es necesario para completar lo que es la conversión. El Talmud concluye que ambos, el rabino Eliezer y el rabino Yoshua, estaban de acuerdo acerca de la tevilá, la inmersión, sin que haya circuncisión o milá es válido. Entonces, ¿cuál es el argumento en el caso donde hay una circuncisión sin inmersión? El rabino Eliezer deduce su posición del pasaje que los hombres, que mientras el rabino Yoshua decía que los hombres en sí mismos se emergían ellos mismos, donde vemos que los hombres se emergieron ellos mismos, se puede ser basado en el versículo que nos enseña en Éxodos capítulo 19, verso 10, que en la cual Dios le dice a Moisés: dile al pueblo que se santifique ellos mismos hoy y mañana, que laven su ropa. La razón del lavamiento de la ropa no es un requerimiento. La inmersión todavía es en un caso por inmersión seminal. Por lo tanto, cuando lavaban la ropa era requerido la inmersión también, como se requiere. Y hemos visto ya, según el Rambam claramente dice que cuando uno se emerge en el mar y tiene ropa puesto, es kasher la inmersión. El Talmud rechaza esta prueba por causa de que no es claro de que lavarse la ropa era requerido como un proceso de purificación. Sin embargo, vemos el requerimiento de la ropa limpia como algo aceptado por la Torá. Realmente la fuente del versículo dice: y Moisés tomó la sangre y esparció sobre el pueblo. Éxodos 24, verso 8. La tradición nos enseña que no puede haber lo que es esparcimiento de la ceniza de lo que es el ganado rojo, el red heifer, sin que haya inmersión. Obvio, si iban a recibir la pureza, tenían que inmergirse ellos mismos. Y es por eso que la halajá sigue la siguiente, que ambos, la circuncisión para los hombres y la inmersión para ambos, los hombres y las mujeres, son requeridos. El Rambam y el Semag concurren que la obligación del convertido a emergirse es derivado de este versículo que hemos acabado de citar, que Moisés le dice al pueblo de lavarse su ropa. El Bach señala que esta fuente fue rechazado, esta fuente fue rechazado por los pasajes talmúdicos, citando que solamente en el segundo versículo se cita como la base de la fuente. Y él responde que todo el Talmud estaba tratando de decir que uno no puede comprobar el primer versículo sin definitivamente referirse a la inmersión. Sin embargo, cuando uno cita el segundo versículo, que era inmersión, podemos decir que el primer versículo también
significaba que originalmente esto también lo que significaba. Actualmente era preferible que el primer versículo alude a la inmersión por causa de que el segundo versículo lo hace por igual. En nuestra opinión es otra razón por la cual debemos de ser solamente confiar en el segundo versículo, la cual no debemos de asumir algo equivocado, que hoy en día, siendo que no hay esparcimiento de la ceniza de la vaca roja y por lo tanto no hay necesidad de la inmersión, aunque podemos todavía aceptar conversos. Similarmente, la idea es expresada en el Talmud, donde señala que aún durante el tiempo del templo, cuando los conversos traían sus sacrificios, no eran concluidos en ese día, sino más bien no había sacrificios, también no había conversos que podían ser aceptados. Y por lo tanto hallamos que este versículo, que hoy en día la inmersión es necesario. El asunto que vamos ahora a tocar involucra la inmersión de un converso, que es la necesidad delante de un Beit Din. Shulchan Aruch 268, verso 2, declara que tiene que haber 3 varones eruditos de la Torá que tienen que estar presentes. Por lo tanto, tiene que informarle de los mitzvot, de los más menores y lo más estricto. Y por lo tanto, el candidato es emergido en el agua después de haber sido informado por el Beit Din de su obligación de los diferentes mandamientos. Esto se hace normalmente antes de la inmersión y antes de la conversión propia. Hay un problema con lo que es la bendición sobre la inmersión. Ordinariamente se pronuncia la primera bendición y solo entonces se hace la mitzvah. Dice una mujer que se inmerge por su ciclo menstrual, por su estado de nida, hace la bendición antes de la inmersión, según el Shulchan Aruch. La formulación es usado: bendito eres tú, Señor nuestro Dios, Rey del universo, quien nos ha santificado a través de sus mandamientos y nos ha mandado concerniente a la inmersión. Pero un guerrero, un gentil, no puede verdaderamente decir esto, y es mandado por causa de ante la inmersión, que él no es judío y por lo tanto no es mandado. Consecuentemente, el convertido pronuncia la bendición solamente después de su inmersión. Es decir, se inmerge primero, luego dice lo que es la bendición y se sumerge de nuevo. Nosotros tenemos costumbre de inmergirlo a que sea 2 veces más. La primera sin decir la bendición y la segunda después de haber hecho la bendición. La Rema rige que las mujeres ashkenazí, cuando inmerge para la nidá, debe recitar después de su inmersión. La diferencia de opinión, sin embargo, depende en los diferentes eruditos y su interpretación del Talmud de Pesachim 7b. Todas las bendiciones sobre el mitzvah debe ser hecho antes del aseo de la mitzvah, excepto por la inmersión. Por eso que nosotros, los sefaradí, hicimos la bendición antes de encender las velas de Shabbat. Los Ashkenazí, lo que hicimos el Ramam, hacen la bendición posteriormente de haber encendido las velas. Shulchan Aruch interpreta la regla refiriéndose solo a la inmersión de los convertidos, por la razón que hemos explicado anteriormente. Si un judío es inmergido por causa de lo que es tuma, impureza, estatus de impureza, puede recitar la bendición antemano. Ashkenazi, según la Rema, sin embargo, sigue que aquellos que lo hacen, excepto por la misión, la inmersión refiere a toda forma de inmersión. La costumbre prevalente es recitar la bendición después de la inmersión, mientras que está todavía en el agua. Es decir, se inmerge una sola vez, dice la bendición, lo que es Atevilá, y entonces se sumerge de nuevo, y normalmente nosotros requeremos que se sumerge 2 veces de nuevo para que podamos ver que están sumergidos totalmente. Muy bien. He venido también a ver una explicación bien interesante en el Sefer Taharat Israel por lo mencionado costumbre acerca de pronunciar la bendición después de la inmersión, siendo que un gentil, un guerrero, un convertido, tiene que recitar la bendición de antemano. No hacemos la distinción entre diferentes inmersiones, más bien requerimos que piden la recitación de todos después de que habían inmergido. La razón es citado por después de lo que es autoridades anteriores.
El Shelah HaKodesh requiere que una mujer se inmerge recitando la bendición y entonces se inmerge de nuevo. Algunos dicen que esta forma cumple con la mitad de ambas opiniones. En nuestra punto de vista, siendo que todos los poskim, que son los que deciden, están de acuerdo con el Ramá, no es necesario de tratar de hacer el precepto según el reglamento de Shulchan Aruch. La razón por emergir de nuevo después la bendición se puede aplicar y explicar que simplemente es una medida adicional con el fin, en el caso de inmersión, que no fue hecho correctamente en el primer causa. La costumbre por este proceder es lo siguiente. Al entrar el agua, el Hadoat HaMitzvot ocurre que el candidato está informado acerca de algunos mandamientos, el Shabbat, Tefilín, algunas cosas y inmediatamente se inmerge. En la segunda inmersión, si acepta sobre sí mismo el yugo, la Kabbalah HaMitzvot, y verbalmente declara, así como yo he aceptado para mí mismo el tiempo de la circuncisión y cualquier peligro que involucra es con el fin de santificar su nombre y ahora lo hago de nuevo para mi inmersión y por lo tanto si yo me ahogo es dignidad y que sea para la santificación del nombre de Dios y su Torah, y entonces se inmerge la segunda vez y recita la bendición. En actualidad el texto de bendición que se concierne, en mi opinión humilde, es que debemos decir la bendición y es mandado acerca de la inmersión de los conversos, al Tevilat Gerim, pero si solamente dice al Tevilat, suficiente. En cuanto a la conversión de la mujer, es la costumbre que otra mujer esté presente con ella y que lo que se llama un mantel esté separando entre ellos y los otros miembros del Beit Din. El Beit Din no tiene que ver la desnudez de la mujer y esto es por la razón por causa de que hay una sábana o algo que lo separa, pero si se usa lo que es el océano, obvio las sábanas no es necesario en tal cosa, simplemente la ropa mojada es suficiente. Los otros explican que hay varios mitzvot en cuanto a esto y por el momento ella se emerge completamente y hace la bendición, se emerge de nuevo. Todos los elementos de conversión en este proceso, la circuncisión, la inmersión, informando el converso acerca de los mandamientos, aceptándolo, por lo tanto, en frente de los jueces competentes durante el día de las horas. No se puede hacer conversiones, amigos, durante la noche, solamente durante las horas del día. Esto, en diferencia de opiniones entre lo que es el siglo XVI, que algunos Rishonim, en situaciones de requerimiento, no habían tomado esto adecuadamente. Los conversos, sin embargo, están convertidos según el Tosafot, según el caso en el cual donde hay dos jueces presentes cuando el convertido fue inmergido o circuncidado, y el Shak trae prueba de que aún solo un juez es válido todavía la inmersión, y la inmersión si fue hecho en la noche, el convertido no se hizo la inmersión por el asunto de querer convertirse o por otra razón, en ese sentido está inválido. Un hombre que después de una inmersión nocturnal o una mujer después de su ciclo menstrual no invala lo que es una conversión, es una mikvah, una tevilá para conversión. Solamente la excepción son más liberales en cuanto a la aceptancia de la Kabbalat HaMitzvot. Es muy importante que los candidatos para la conversión aceptan lo que es el yugo de la Torah, lo que es el yugo de la obligación de llevar a cabo los mandamientos. La única sobre esto se llama Kabbalat HaMitzvot, que tiene que ser aceptado ante los tres jueces durante el tiempo del día. Ahora, el Rif y el Rambam, sin embargo, mantiene que si solamente hay dos jueces presentes y que el proceder fue hecho durante la noche, la conversión es inválida, no sirve y debe casarse como de cualquier forma para tener un hijo. Sería todavía judío porque ambas opiniones ya han declarado en Shulchan Aruch 268.3 que una mujer judía que da luz a un hijo es judío. La razón del Beit Din, que solamente es durante el día necesario, es porque la conversión es llamado Mishpat, en la cual es un proceder judicial. Todo proceder judicial tiene que ser hecho en el día, no en la noche.
Ahora la pregunta es, ¿en la noche de quién? ¿De los jueces o del que se está convirtiendo? Voy a tratar eso un poquito más adelante porque por causa que hoy en día podemos estar presentes y la otra persona está en la noche. Ahí vamos a tocar esto. Es mejor que los dos estén presentes durante el día y no en la noche. Bueno, aún así hallamos en Hoshen Mishpat 5 que el proceder es el hecho en la noche, sin embargo, el hecho es post facto válido. En este caso, aún cuando dice el Shulchan Aruch que declara que el converso tiene que aceptar los mitzvot, los mandamientos durante el día, aún si acepta durante la noche esta conversión inválido. Aparentemente hay una liberalidad en cuanto a esto cuando tiene que adjudicar asuntos monetarios, por causa que el principio de Hefker Beit Din Hefker, el Beit Din tiene el poder de confiscar dinero, por lo tanto si procede a hacerlo por la noche es tan válido. El concepto no aplica a la conversión, siendo que la aceptancia de los mandamientos es lo más importante aspecto de la conversión, y si no es hecho apropiadamente durante las horas del día, tenemos que ser más estrictos. El Rosh declara específicamente que excepto por la aceptancia de los mandamientos, a la cual es un aspecto principal de la conversión, todos los pasos, también incluyendo la inmersión y circuncisión, son aspectos de la completación del proceso de conversión, la cual según la Torah tiene que ser hecho, puede ser hecho durante la noche, dice el Rosh. En otras palabras, la aceptancia del mitzvot en el principio de la conversión, proceder de la conversión, en el principio de todos los procedimientos legales judicial tiene que ser tomado durante el día, no la noche. Una vez que el converso acepta lo que es los normativos de la obligación de los mitzvah, ya se completa. Digul Mirvavá rige diferente en el caso de la conversión de un menor, siendo que él no puede esperar que se acepte sobre sí mismo la mitzvah de la mención y la circuncisión como el aspecto principal de su conversión. Y por lo tanto se puede hacer hecho en la noche y por lo tanto sería, si lo hace en la noche, inválido. Uno de los puntos más necesarios para dirigirnos es cuando el Shulchan Aruch en 268 cuarto dice siguiente lo que dice el Rambam, que declara que siendo que la conversión tiene que tomar lugar antes de un Beit Din apropiado de 3, ninguna conversión puede ser hecho en el día sábado o en Yom Tov, y por lo tanto la opinión del rabino Yossi, porque da evidencia del siguiente pasaje talmúdica en Yevamot 46b. Rabino Hillel ben Abba dice en el nombre del rabino Yohanan que un hombre puede jamás ser un convertido, no sea que ha sido circuncidado y que ha sido inmergido. Esto no es obvio, pero hubo una disputa en cuanto a los dos, en cuanto al individuo y la mayoría. ¿No es esto la halajá según la mayoría? La opinión expresada es que desde el principio de este capítulo vemos que aquellos rabinos mencionados más temprano, como el rabino Yossi, eran enseñados que si un converso venía y declaraba que yo había sido circuncidado, pero no había sido inmergido, se es permitido emergir y es apropiado hacer la circuncisión si es irreverente, según el rabino Yehuda. El rabino Yossi dice no se permite la inmersión, siendo que no sabemos si la persona fue previamente circuncidado y esa circuncisión fue válida, porque una gota de sangre tiene que ser extraída del lugar del Brit con el fin para que hacerlo válido. Esto se llama Hatafat Tambrit. Según el rabino Yossi, se requiere ambos, lo que es una inmersión apropiada y una circuncisión apropiada. Siendo que hoy en día hay tanta gente que se circuncidan, pero no para entrar en el convenio, hay que hacerle Hatafat Tambrit. El Talmud, por lo tanto, continúa diciendo, por lo tanto, es permitible hacer una inmersión el día sábado, según el rabino Yehudá. El rabino Yossi lo prohíbe y no es obvio que según el rabino Yossi no se permite hacer inmersión el día sábado. El rabino Yossi requiere ambos, la inmersión como la parte final de Tikkun, de la reparación,
y el acto final de la conversión, su proceso, y por lo tanto sería prohibido en el día sábado. Puede ser hecho o asumir que la opinión del rabino Yossi sobre la circuncisión es el acto principal de la conversión. En nuestro caso hemos visto que no se hace frente al Beit Din, sino más bien se ha sido ya circuncidado. Haciendo esto hecho en la presencia del Beit Din, se asume de que ahora está listo para la inmersión. Aún el sábado, si se mantiene parte de la conversión, y así ha ocurrido. Por lo tanto, hemos sido enseñados de que el rabino Yossi requería ambos. El converso está prohibido inmergirse en el Shabbat. Tosafot nota que uno que es impuro está permitido inmergirse en el día Shabbat por causa que aparece que lo está haciendo de una forma indiferente. En contraste, la inmersión de una vasija es obvio un tikkun, una reparación, y por lo tanto está prohibido. ¿Por qué entonces el convertido no está permitido emergir el día sábado? Por la respuesta que la conversión necesita la presencia de un Beit Din, que es un asunto judicial, y es obvio que una persona no lo puede hacerlo para enfriarse, y por lo tanto la inmersión para la conversión sería prohibido. El Tosefot y el Sharim añaden que en contraste al menor familiar, el tikkun de una vasija y el tikkun de siendo judío es de tan inmensa transformación que tiene que ser prohibido el tomar lugar el día sábado. En conclusión acerca de esta ley de la inmersión y la circuncisión. En conclusión, hay tres razones por las cuales aducimos que un converso no se inmerge el día sábado. Número uno, es un mishpat o un proceder judicial requiriendo la presencia de tres Beit Din, tres miembros oficiales del Beit Din. Número dos, se requiere la presencia de varios jueces y por lo tanto conspicuosamente una reparación, un tikkun. Número tres, la transformación mayor que aún un tikkun involucra el mero inmergirse por causa de tumá a ser llegado puro, y por lo tanto el converso viene a estar debajo de las alas de la presencia divina cuando cumplen con estos requerimientos. Ahora, ¿cómo esto incide de una forma, causa una transformación radical? Como hemos concluido con la cita del Birkei Yosef, que cita el texto del Tratado de los Convertidos en el capítulo 1. Sobresaliendo las aguas del mikve, consolamos al convertido con palabras bondadosas y de ánimo. ¿Sabes a quien tú estás agarrando? Feliz eres tú que te has apegado al único quien habló al mundo y vino a existencia. El mundo fue creado solamente por el hecho de Israel, y es por esto que solamente un pueblo fue que aceptó la Torá. Sin la Torá no habría existido. Solo el judío, el pueblo judío, que es llamado hijos del Todopoderoso. ¿Sabe quién tiene el derecho de ser llamado hijos de Dios? El pueblo de Israel. Por eso hay muchos errores en el mundo religioso de la otra religión que piensa que había solamente un solo hijo unigénico, hijo de Dios. Y no entienden que hijo de Dios es todo el pueblo de Israel. Deuteronomio 14, verso 1. Por eso, ese fundador dijo claramente que la salvación viene de los judíos, no de un judío, de los judíos. Y solo el pueblo judío son describidos como amado por Dios, y en tal forma es dado la Torá, y es por eso que es dicho previamente de desanimarte de tomar esta transformación radical si de verdad estaba serio, porque con el fin de aumentar tus galardones tienen que entender y aprender la realidad de lo que implica tomar la ley del Eterno. Shalom.